Dale. Sobre todo el que más afecta es al empresario. Nosotros lo medimos en un estudio que preguntamos, ¿qué estás haciendo con tus stocks? La mitad dijo, los estoy bajando. De esa mitad que los bajó le dijimos, bueno, pero ¿qué estás haciendo con esa plata? La mitad dijo, estoy cubriendo gastos corrientes. O sea que sacó plata del stock para pagar las cuentas, para tratar de sobrevivir. Y la otra mitad dijo, lo estoy llevando a la maquinita financiera. Si me da el 60, el 70% contra una empresa que me da pérdida. Le preguntamos a los empresarios, si usted pudiera vender su empresa a un precio razonable, suponete que la pones en venta y viene alguien y te dice, te pago lo que vale, ¿volverías a invertir en Argentina? El 80% dijo no. Y eso es jaque mate para la economía. Estamos matando al gen empresario. Hay que felicitar que estás en el libro de Cristina. Voy a desarrollar un poquito una cuestión en 10 segundos, pero para entender un poco la decisión del plan B. Lo que el gobierno está viendo, las batallas del gobierno. Sí, señor. El gobierno se planteó objetivos en esta gestión y yo lo que traté de hacer es decir, a ver, cuáles sí y cuáles no. Por ejemplo, el gobierno dijo, vamos a luchar contra la inflación. No lo ganó. Sí. El gobierno dijo, vamos a tratar de mantener al dólar. No lo ganó. Vamos a mantener la tasa de interés, vamos a tratar de que la tasa de interés sea más competitiva. No lo logró. Dijo, vamos a tratar la deuda externa, 100% del PBI. No lo ganó. Dijo la pobreza, 32%. No lo ganó. Sigue con el desempleo, 9,9. No lo ganó. Después dijo riesgo país. El riesgo país, que a nosotros van a confiar. Escuchame, somos los amigos de... Somos los amigos de 990 puntos. ¿Qué batallas pueden haber ganado? Que vos decís, bueno, pará, vamos a hablar objetivamente. Hicieron tantas cloacas por las cagadas que se iban a mandar. Hicieron cloacas. Balanza comercial este año va a cerrar positiva en 6.000 millones, posiblemente también por el aumento del dólar que hizo que vengan menos importaciones, pero démosela, está bien. Después también tuvieron superávit en la energía, gran batalla y que realmente hay que reconocerla. Y por último el déficit que está bajando. ¿Qué es lo que pasa? Esta es la realidad que ves vos, la realidad que veo yo, la realidad que ven todos, ¿no? Sumada con el análisis de riesgo país. Ahora, ¿qué pasa? Ellos dicen, ¿qué hacemos? ¿Aguantamos? Entonces la pregunta del equipo es, ¿cuál de todas estas variables vos crees que vas a poder mejorar? Le preguntan a Sica, le preguntan a Duhovne, y dice, la verdad que no sé si vamos a poder mejorar ninguna. Bueno, si no vamos a mejorar ninguna, ¿cuánto crees que falta para que explote? ¿Llegamos hasta el 22 de junio? Si llegamos hasta el 22 de junio, se define la lista y seguimos con este equipo, ¿quién lo va a liderar? Primero, ¿seguimos hasta octubre? Entonces, ¿qué es lo que están pensando? Están diciendo, mira, la única forma, la única forma que hay para resolver esto es con un plan. Agarrar ahora y decir, bueno, muchachos, asumimos lo que para la pérdida está acá, vamos a ir con un plan total. Ahora, para decir un plan, bueno, puede decir, vamos a hacer el plan, y la pérdida va a decir, ¿con quién? Con ellos. Si volvés a mostrar a Duhovne, te va a decir, pero pará, flaco, si ya vienen hace 6 meses que están con esto, me parece que con esto no podés. Entonces, si van a meter un cambio, ya pusiste al 2 de 9, ya no cambió. Si vas a meter un cambio, ¿qué te dicen? El cambio de equipo debilita al presidente porque los bancó tanto que es indirectamente asumir que se equivocó el presidente. Entonces, ahí es donde surge el plan B. Dicen, para poder plantear desde antes de las elecciones y que lo que los haga ganar no sea el pasado, porque fueron con el presente. ¿Quién va a votar por el presente? Te queda la estrategia Cristina, que te está saliendo muy mal, porque cada vez se problema. ¿Cuál es la única que te queda como chance para intentar ganar? Presentar un plan. Ahora, cuando vos presentás un plan, tenés que decir quién. Cambio de gabinete, no todo. Cambio de ministro de Economía, como esto. Y el candidato no va a ser Macri, es Vidal. Esa combinación se viene en este video. Cristina se presente, que lance su candidatura. Esa es la apuesta. Llegan, digo, porque yo entiendo cuál es la cuestión. La cuestión es, vamos a aguantar. Ahora, muy bien, para aguantar tenés que por lo menos mantenerte. Aquí estuvimos reunidos la semana pasada evaluando el tema de los precios, que era el anuncio con el que el lunes iban a salir al mercado. Salieron el acuerdo de caballeros. El acuerdo de caballeros, ya está. Y encima siguen cometiendo errores técnicos. Por ejemplo, porque ellos le dijeron, ese pacto de caballeros, le dijeron, bueno, a ver, ¿qué necesitas? Y necesito que me congelen los precios. Muy bien, pero atámelo a una variable, dijeron. Bueno, elegir a vos, le dijo el gobierno, el dólar. Bueno, le dijeron, firmaron, y el martes el dólar se te fue a 47. O sea, son unos genios, son unos genios. Igual entendemos Bueno, estamos con un invitado, estamos con Jonathan Loidy, que es consultor PYME. Gracias por venir, Jonathan. Hablando de este paquete de medidas económicas que buscan traer alivio, tal cual así lo han definido en la conferencia de prensa de los propios ministros, desde el presidente de la Nación. ¿Qué pasa con el sector
sector pyme realmente? ¿Las medidas que se anunciaron traen alivio al sector? Mirá, son paliativos, como ya se ha dicho mucho, se ha usado mucho esta palabra en estos últimos días después de las medidas, porque realmente es eso. A ver, hay distintas medidas, ¿no? Una que apunta mucho al tema de precios, estos 64 productos que intentan de alguna manera aliviar un poquito la inflación, aunque en realidad, si analizamos, vi que hace poco estuvieron con el invitado anterior hablando de eso, un dato importante también es que el paquete total de precios cuidados es 0,3% del total de los precios que mide el propio INDEC, por lo cual sabemos que el impacto puede ser bajo. Ahora, ¿qué de todo eso es para las pymes? ¿Cuáles son las medidas para las pymes? Básicamente las que tienen que ver con la FIP, que lo que ha hecho es planes de pago, lo cual, a ver, ¿es un alivio? Por supuesto que es un alivio, porque el que está ahorcado es como los créditos del ANSES, son alivios. El problema es que son alivios que no resuelven ninguno de los problemas de fondo, que para repasar, podríamos definirlo como yo he escrito en algunos lugares, la tormenta perfecta, que es básicamente baja del consumo. La mitad de las pymes son comercios o prestadores de servicios que necesitan para vivir, no tienen caja. Entonces, baja del consumo. Por otro lado, tasas de interés, que es todo lo contrario, por lo cual es difícil que no veo medidas para reparar eso. ¿No entran 9 pymes por día? Es más alto el número. Ese número fue hasta octubre del año pasado. Hoy estamos en promedio de 25 a 30 empresas. 25 a 30 pymes por día. Es difícil de obtener el dato porque la FIP mismo, que era el que daba ese dato hasta octubre de 2018, dejó de darlo ese dato. No está tan fácil de encontrar. Pero según distintas mediciones de CAME, de distintas entidades, hoy ese número es mayor, y se calcula que van a cerrar, perdóname, para más o menos sacar el promedio, van a estar cerrando entre 9.000 y 10.000 empresas en 2019, si la situación... Cuando en el 2018 fue, ¿cuánto el número? Y fueron 7.000 más o menos. O sea que no, entendamos cuando hablamos de pyme que no solo hablamos de pequeñas y medianas empresas, la micro. Pero hablamos de un comercio, de un kiosco, estamos la hablando... micro es eso, cuando yo estaba viniendo para aquí... Que esto es en las calles, a diario. Mirá la cantidad de locales. Cada local es una micropyme, una microempresa que... Tiene una cosa importante esas microempresas, dan mucho empleo y encima empleo del menos calificado, porque la verdad que para atender en un local de ropas o para atender en un restaurante no necesitas estar muy calificado, simplemente atender bien y rápidamente te puedo introducir al mercado laboral, por lo cual para esos segmentos de la economía, la micro y la PI, digamos que la facilita, es muy importante porque genera mucho empleo, muchísimo empleo del que es difícil de generar rápido. En esta situación de crisis uno esperaba quizás medidas al consumo, a la reactivación, que es lo que más se necesitan. De todas maneras, cualquier medida en ese sentido hubiera dado resultado en el marco de la situación que estamos... El tiempo para que pase, pero la realidad es que si vos querías reactivar el consumo, ¿cuáles fueron las medidas que reactivan el consumo? Básicamente lo que está diciendo es vamos a parar algunos precios, no vamos a generar aumentos que no tienen que ver con incrementar el consumo, sino que es con que la plata a la gente le alcance. Vos lo que necesitas es que la gente tenga más plata para poder consumir. Hoy, un dato importante de la economía, la pirámide poblacional medida en niveles de ingreso, que es una pirámide interesante que hay que ir midiendo, hoy te está diciendo que el 50% de las familias, o sea, lo que ingresa por mamá y papá a la casa, están ganando menos de 39.000 pesos por mes. O sea, son pobres. Pobres es 27 para abajo, pero vos me podés decir que de 27 a 39, una familia tipo de 4 personas, tiene como para gastar por fuera de lo básico y elemental. Y encima ten en cuenta que eso no mide el alquiler, o sea, estás asumiendo que esa gente tiene... o alguien se la da, lo cual es tramposo también. Y para cambiar esta situación, ¿qué anuncio, qué medidas, qué batería de medidas y sobre todo con esta realidad esperabas? Bueno, mira, la verdad que yo lo que estoy esperando hace rato del gobierno no son medidas tan generales, digamos, ¿no? Sino más por sectores, porque hay sectores de la economía que tienen distinto dinamismo. Vos, por ejemplo, yo acabo de venir de Neuquén, porque yo como hago consultoría por muchos lados, visito mucho el país. Y la verdad que Neuquén está pasando por un buen momento, bueno, relativo, ¿no? Digamos, mejor que otros lugares, básicamente impulsado por todo el segmento de la energía, que es un segmento que le ha ido bien en estos últimos años, producto de un ajuste de las tarifas, vaca muerta y demás. Entonces ahí tenés ciertas medidas. Con el comercio tenés que tomar medidas particulares para el comercio. O sea, me parece que cuando uno, como se dice a veces, cortar al elefante en pedacitos más chiquitos, ¿no? Cuando uno toma medidas tan generales, a algunos les serán funcionales, pero a muchos no. Por ejemplo, en el comercio... Y comercio tendrías que, por ejemplo, desde el gobierno, algo que podrían hacer es tratar de manera más global a trabajar sobre el tema de los alquileres, por ejemplo. Porque ahí hay una disputa hasta irracional. El que tiene un comercio dice yo te tengo que subir porque hay invasión, ¿no? Lo cual es cierto. Ahora, si subo, se me va el inquilino y se queda sin comercio. Yo me preguntaría cuántos de todos estos comercios que van a la persiana, que están en alquiler, lo van a alquilar en los próximos meses. Entonces, ahí el gobierno, que tiene más poder de agrupar, debería trabajar con las problemáticas particulares de eso.
eso. En impuestos está bien patear un poquito los impuestos, pero también hay que hablar que hay que bajar impuestos en determinados segmentos, porque si siguen siendo altos, es como cuando dijeron vamos a patear el IVA 90 días. Es como un vaso de agua, está bien. Durante 90 días ya está. Ahora, los 90 días la bicicleta ya se acomodó. Entonces, hay que tomar medidas muy sectoriales. Y a mí me asombra que el gobierno, que por ejemplo Dante Sica, Mariano Meyer, que son tipos que conocen y han caminado a la calle, no hagan eso. No se junten con los distintos segmentos y vean medidas segmentadas para los problemas de cada uno. Pero a vos te asusta y de hecho hasta los mercados lo dicen. Habrá que ver qué pasa la semana que viene, porque también tenemos que tener en cuenta que los anuncios fueron previos a un feriado extra largo, ¿no? Y estamos detenidos. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Vos decías, me sorprende que ministros como Sica anuncien este tipo de medidas. Se nota a la legua que ellos no creen en las medidas. Y te diría que hay rumores, ustedes lo deben conocer, pero hay rumores muy fuertes de Sica y Duhovne también muy enfrentados. Y la verdad que es un problema, porque hoy los dos ministros más importantes que tiene el gobierno, claramente, es por la situación actual, ¿no? Es Duhovne y Sica, porque uno maneja trabajo, producción y el otro maneja economía. Si entre ellos no hay coordinación, no hay equipo, y estamos... Pero nosotros vamos a encontrar como culpables la situación que está pasando en la Argentina a las empresas, a los empresarios, a las pymes, es importante la discusión. Yo entiendo lo que decís y, digamos, está bien y podés tener la razón en ese sentido. Ahora, que todo el problema que están pasando en la economía hoy es culpa del empresario especulativo, mira, disculpame, pero no estoy de acuerdo. El empresario especulativo, ponele nombre y apellido, primer punto. Jonathan, vos ponele nombre y apellido. Con pymes lo sabés. Estamos pasando la responsabilidad de los errores del gobierno a los empresarios. Pero le estamos pidiendo que hagan un sacrificio los empresarios, y del sacrificio cuando lo hace el empresario lo traslada al trabajador, porque el que le paga el sueldo es el empresario, y el empresario tiene un límite. El empresario va a llegar a un punto donde va a decir, ¿sabes qué? Hasta acá llegué, la culpa es mía, listo, me voy, me retiro. Bueno, nos retiramos todos. ¿Quién queda? El Estado, que lo único que hace es gastar y gastar mal. Entonces me parece que no equivoquemos el diagnóstico. Me decís, hay un especulador, listo, anda a buscarlo, ya hay herramientas, existen leyes, perseguilo. Pero son pocos. ¿Quiénes son pocos? ¿Los especuladores son los que trabajan? No, los formadores de precio. A ver, acá tenés formadores de precio. Vos vas a comprar leche si tenés una sola empresa. Vas a comprar mermelada si tenés una sola empresa. Entonces digo, vas a comprar gaseosa si tenés una sola empresa. Pero ya existen los instrumentos. No vaya al gobierno. Bueno, pero no va. Se queda el problema del empresario. Está pidiendo al empresario que haga la heroica, decir, no, ¿saben qué? Voy a ir a pérdida 2 años más. No, es más, voy a invertir. ¿Ustedes vieron los balances de, no sé, bueno, Molino? ¿Ustedes vieron los balances de las empresas el año pasado? Muchas de esas empresas dieron pérdidas. Está bien, hubo una devaluación, tenían deuda en dólares, venden productos en pesos. Esa es la realidad. Está bien, pero para la gente también hubo pérdida. Pero la gente depende... Para la gente... ¿De su bolsillo? Pero la gente ¿dónde trabaja? ¿La gente dónde trabaja? ¿En el Estado o en una empresa? No hay mucho más trabajo que eso. Subsidiemos a las empresas. Que aumenten más los precios, que aumenten más los precios. Y bueno, pero a ver, controlemos los precios. No, pero no estoy diciendo que el culpable no es el empresario. No las demonicemos. Bueno, mirá esta placa, por ejemplo, ¿no? Desde que llegaron Macri y Vidal cerraron 9.497 empresas por día. Septiembre del 2018. Ese número se incrementó muchísimo más, que estaba en la placa anterior, que el otro día lo hablábamos con Pablo en la radio, que te acordás que nos volvíamos luego con ese dato, que era el hecho de que están cerrando hoy en promedio 40 empresas por día, están cerrando de distintos rubros. ¿Qué tiene para este debate aprendido? Porque me está escribiendo mucha gente diciendo razón Gorodich y algunos economistas diciendo no, Gorodich, por favor, sáquelo de la... que tenga razón o no, Pablo. Hay una pelea tremenda. Muy bueno el debate, muy bueno este debate. Pero Pablo, demos los datos, hablemos más que con opinión, con datos. Las empresas y muchas de las alimenticias más grandes del país tuvieron pérdida en sus balances el último año. Pero Débora, vos te perdí en tu bolsillo, porque la inflación fue mucho más que el aumento de salarios. Entonces digo, si la empresa tuvo pérdida, una empresa tiene mucho más respaldo que un trabajador. Un trabajador tuvo mucho más pérdida que una empresa. Yo separaría, me parece que el escenario de lo que cuenta Jonathan es absolutamente distinto a los grupos concentrados de la economía, a las 20, 50 grupos empresarios. 0,4% de la economía. Hagamos un juego para los dos economistas. Esta placa la trajo usted, Jonathan, ¿no? Esta placa dice que cerraron. Mirá la fuente. La fuente abajo que dice. Ni siquiera la estoy... No es que la... Si hay algo que hay que reconocer a este gobierno, que muestra los datos, por lo menos, no pone nada. Dice, yo te sumo, Carlos Arbía me escribe. Arcor perdió 1.000 palos. Molinos perdió 1.800 millones. La Serenísima perdió 1.200 millones. Pablo, ponelo en una década, Pablo. ¿Cuánto ganaron los 9 años anteriores? Pablo, pero por eso te quiero decir, alguna vez tienen que perder. A ver qué dice Gorodich. Pero no hay país en el mundo que pueda tener como eslogan
digan, alguna vez las empresas tienen que perder. Chicos, a ver, el que invierte quiere su rentabilidad. No hablemos de las grandes solamente, por favor, creo que lo que estabas diciendo recién. No hablemos de ese 0,4% de la cantidad de empresas. Hablemos de otras empresas que no especulan porque no pueden especular. Yo entiendo que si vos sos un grupo económico, que tenés cientos de millones de dólares, que hace 40 años que estás en la actividad, podés especular. Habrá un comerciante, estos comercios que recién veníamos para acá por calle Córdoba y venía viendo cerrado. Después la industria, fíjate ahí, las industrias que están cerrando. ¿De qué especulación Eso te iba a proponer, Jonathan, un mito ¿Dónde va a mandar a laburar a los hijos a Gorodich si están todas las empresas cerradas? ¿Dónde van a trabajar tus hijos? No hay sistema posible sin empresas. No hay sistema posible. Saludo a Jonathan Loidi. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. Tengo unas cuantas medidas tuyas que vamos a leer en la pantalla que son fuera. La está poniendo ahí para que leas. Anda adelantando qué medición hicieron con estas medidas. No, ahí lo que se relevaron fueron más datos respecto, sobre todo del sector PYME, que es con lo que nosotros trabajamos todo el tiempo. ¿Qué pasó con ellos? Y la verdad que, bueno, no hay ninguna medida de las que se tomaron que apunten a mejorar la situación de ninguno de los segmentos de la PYME. Venta de electrodomésticos, ¿qué pasó con eso? Venta de electrodomésticos bajó, ahí tenés el porcentaje. 33% en febrero. 33% respecto al año anterior. No hay un solo que te dé positivo, digamos. Todos están dando números de baja impresionante que obviamente el empresario PYME tiene que aguantar el que puede. Están cerrando 40 empresas por día de distintos, entre comercios, servicios y demás, que lo único que hacen es destruir de manera total. La producción textil, que es un desastre, me dijeron, ¿no? Textil está bajando un montón, están a un 30% de su capacidad instalada, o sea, nada, ahí tenés. Productos textiles, 12% menos en 2018, 28 enero contra enero, y encima con encarecimiento del financiamiento, o sea que encima que están vendiendo menos, cada vez les cuesta más. Automotriz, aparte tenés que tener en cuenta algo muy importante, tanto textil como automotriz generan mucho empleo directo e indirecto. Todo el que sabe de la zona Córdoba, Rosario o Zárate, Campana, saben lo que es que baje la producción de automóviles, porque eso repercute en el comercio, repercute en todas las empresas que están alrededor. El consumo masivo, ¿qué pasó? ¿Se cayó 9% frente a febrero del año pasado? Consumo masivo, exactamente. ¿El salario real retrocedió 8, y pico? Exactamente, sí, porque vos tenés una inflación, y sí, más, depende de qué salario estés tomando, ¿no? Vos ahí tenés el dato de la inflación total, fue del 54,7. Los dos primeros son los que más la clase media baja, ¿no? Alimentos, bebidas y transporte, 67%, 64%, anualizado marzo a marzo. Y los en promedio un 30% los formales, pero los informales, que como bien describían antes, son la mitad de los trabajos, no llegan a veces a un 25%. O sea, es un combo totalmente explosivo, mires por donde lo mires, ¿no? Qué buena pregunta al final. ¿Quién piensa que gobernó peor? Los números dan 46, decilo vos, y 54. ¿Quién gana acá? Para abajo. ¿Quién gobernó peor? Macri, están diciendo todos hoy. 54 a 46. Macri. ¿Entre qué gente hicieron esta encuesta? Nosotros hicimos clase media, de los 247 casos es disperso entre Buenos Aires y el interior, y de esos 100 son empresarios pymes. O sea que ahí también hay un universo de empresarios. ¿Incapacidad de cada equipo, incapacidad del presidente? ¿Qué se da eso? Se les preguntó precisamente cuáles creían que eran las causas del mal manejo de la economía, y la mayoría dijo incapacidad de sus equipos, incapacidad del presidente. Lo que más le preocupa al presidente es lo que digan de él, porque el equipo lo podés cambiar. El equipo puede salir y decir, lo cambio. Ahora que ya empiecen a decir que la incapacidad es del presidente, ahí tenés un montón de... Ahí tenés un problema que más políticamente lo preocupa. Y Vidal cerraron 9.000 y pico empresas, 9 por día. Sí, ese dato que ahora si lo ponen en pantalla es interesante porque es la fuente es interesante, la que sigue a esa. La fuente es interesante porque la fuente es la propia AFIP. O sea, no estamos acá hablando de datos que construimos de una consultora y demás. La misma AFIP te dice, desde que llegó Macri 2015 a septiembre de 2018, este dato está publicado en la página, ahí tenés la cantidad de empresas neto, esto es neto. El número neto fue de 9.497 empresas que cerraron, entre las que se crearon y las que bajaron, que te da un promedio de 9 empresas por día. Hoy cierran 9 empresas. No, hoy cierran más. Hoy el promedio, porque ahora este dato no está siendo tan fácil de obtener. Hoy están cerrando alrededor por día, es lo que se está calculando. ¿Qué tipo de empresas? Y sobre todo las que no tienen espalda, todo el comercio, la pymes. micropyme es la que más está cerrando. ¿Qué pasa con las empresas? 100 trabajadores. Las empresas grandes. Las empresas grandes, bueno, están resistiendo un poco más, pero han cerrado mucho. Han cerrado empresas de transporte, han cerrado empresas de autopartistas, empiezan a cerrar todas, no aguantan. No hay manera. Ahí tenés la gráfica de por qué, la tormenta perfecta, lo que nosotros describimos como la tormenta perfecta. Baja del consumo entre el 10 y el 15%. Tasa de interés del 60 al 70% formal.
Y muy bien decían antes aquí, alguien de la mesa decía la informalidad de las pymes. El que es informal cobra en negro, vamos a decirlo como es, no lo cambia esa tasa ni de casualidad, lo está cambiando a más. Después tenés inflación del 55% anual, cadena de pago rota o alargada, inestabilidad cambiaria. La luz aumentó casi 650% de 2015 en Cava. Después tenés que en distintos lugares cambió, digamos, es mayor o menor el número, pero está cercano a eso. Es la tormenta perfecta. ¿Qué queda de cara a esto? Y encima tenemos que ver que muchas veces del propio gobierno hablan de los empresarios como los antes del problema. O sea, hacen cargo al empresario de todo, o sea, que son de gestión política. Y hay que también hablar que no es una cuestión solamente de este gobierno. Desde 2011 que la Argentina no crece. Tenemos que hablar de eso. Y también Argentina perdió 20.000 millones de dólares de exportaciones desde 2013 hasta la fecha. O sea, no para de caer en cualquiera de los indicadores que encima era lo que se apostaba más a este gobierno. Si yo te preguntaba antes de Macri, ¿te guste o no? ¿En dónde creías que le iba a ir mejor? Iba a ser en arreglar la macro. Y la verdad que donde peor le fue en todo lo que tuvo que ver entonces, con estas medidas que lanzan el lunes, ¿qué son? Lo que ya dijeron en la mesa, me parece que sumar de lo que es consumo, muy bien lo describías vos, no impacta absolutamente nada. Suponete que lo controlen, suponete que abastezcan la carne, suponete que digan, bueno, conseguimos más vacas, te la vendemos todas a 148 pesos. ¿Cuánto impacta en la canasta total de precios que mide el propio INDEC? Esto es lo que a mí me pone muy mal. Digo, no hay coordinación entre ellos. El INDEC le tendría que haber dicho, disculpame, Dujómenes, ¿cuántos precios vas a anunciar? 64 precios. ¿Vos tenés en cuenta que eso es solo el 0,3% del impacto total de la inflación? Sí, lo tengo en cuenta. Bueno, entonces, ¿para qué lo vas a anunciar? Si ya sabés que va a fracasar, por más que logres bajar esos precios, el impacto total sobre la inflación, que es un promedio de precios de como 4.800 artículos o más, ¿cuánto crees que va a impactar? A las pymes, dijimos, vamos a decir algo a las pymes, muy bien, vamos a alargarle la agonía, en vez de que sean 20 cuotas, se lo vamos a dar en 30 y en 40. Bueno, está bien, vos me decís, ¿es mejor que no hacerlo? Sí, es mejor que no hacerlo. Ahora, esto es como tener un enfermo de cáncer y gangrena y darle cafeaspirinas y un par de gasas para decirle, bueno, pues sobreviví un poquito mejor a... Repito lo que decía Hernán. De la espiritualidad a lo real y concreto, a lo material. Fíjate, a ver, esta encuesta que trajo Jonathan Loidi para evaluar un poquito qué piensa la gente de estos resultados económicos. La pregunta es, ¿cree que los malos resultados económicos de la gestión de Macri se deben a opciones: incapacidad de sus equipos, incapacidad del propio presidente, insensibilidad al gobierno anterior, es decir, la famosa herencia, a grupos mafiosos o intereses de la oposición? Bueno, fíjate que en el primer lugar va la incapacidad, no tanto del equipo como del propio presidente. ¿Es así, Jonathan? Sí, ¿En qué contexto se hizo esta encuesta? Esto fue una encuesta, la mayoría fueron a empresarios y también a particulares, y bueno, un poco la pregunta fue ¿cómo considerás que es el resultado de la gestión? Obviamente la mayoría coinciden que es malo, y bueno, ¿a qué crees que se debe? Y la verdad que yo creo que... El segundo punto, Jonathan, es el que más miedo le tiene el gobierno. El gobierno le tiene mucho miedo a que lo vean el presidente como incapaz. Sí, y a sus equipos. O sea, la combinación de ambos sería durísima. Y sí, porque, digamos, el equipo lo podés cambiar relativamente rápidamente. Pero ahora acá lo otro es una opción el que complicada. se supone que va por la reelección es el presidente Macri. Y fíjate cuál es el problema irresuelto. El propio presidente se comprometió en aquella famosa frase de archivo que se repite todo el tiempo, y la inflación es lo más fácil de resolver. Sin embargo, mirá los datos, marzo a marzo, ¿no es cierto? El problema en Argentina es el gobierno... 54.7, pero a mí siempre me impacta este dato. La constante, la inflación en alimentos siempre estuvo por arriba del promedio. Eso quiere decir que los que menos tienen, la gente que necesita la subsistencia, tuvo una inflación de más del 60%. Salvo restaurante, en ese restaurante, todos están por encima del promedio. Pero, discúlpame, la gente más humilde, alimentos... porque tiene que ir a trabajar, tranquilo. O sea que, y vivienda también, agua, luz, 55%. Recién decían el tema de los créditos del ANSES. Hay que tener en cuenta algunas cuestiones que son importantes, lo decía recién Pablo. Es para refinanciar deuda, y los que pagan la deuda más alta son las personas de menos recursos. Hoy el que tiene una tarjeta de crédito y paga el mínimo está pagando tasas del 120%. Y ni hablar de todas las entidades financieras de lo que se conocen como... que son créditos, estamos hablando de a 10.000 a 15.000 pesos. Las tasas en esos casos son del 100%.